Información de última hora, la justicia española autorizó la extradición del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, quien es requerido por el caso del secuestro del político Fernando Valda ocurrido en Bogotá en el 2012. La Contraloría General dio a conocer que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid de España aseguró que no existen obstáculos para autorizar la extradición del exfuncionario, una vez que se conocieron las pruebas de convicción presentadas por el gobierno ecuatoriano. Por el caso Valda también es requerido el expresidente Correa. Que se investigue al expresidente Rafael Correa por el mal manejo del Fondo de los Afiliados y Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, demandan quienes agrupan el Frente Nacional de Jubilados. Los jubilados sacaron cuentas y hablan de un perjuicio de $15.000 millones. $5.000 millones por el 40%. $5.000 millones que tomaron de la reserva y $5.000 millones por las atenciones médicas no pagadas. Tienen un responsable directo, el expresidente de la República, Rafael Correa. Con ese argumento presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Pero mal manejo de fondos de los trabajadores, que quede claro, de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados, fundamentalmente del periodo 2008 al 2017. A quien se podría sumar quienes estuvieron al frente de la Superintendencia de Bancos del 2010 al 2015, como asambleístas que permitieron reformas que facilitaron al anterior régimen utilizar fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El artículo 372 de la Constitución de la República establece que los dineros del IES o del Seguro Social Obligatorio, eso dice la Constitución, no pertenece al fisco, no es del fisco. Miren lo que dice la Constitución. Y dice: ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos y reservas, de los fondos de los trabajadores, ni menoscabar su patrimonio. Para ellos, Correa hizo lo contrario, poniendo en riesgo la estabilidad económica del IES, lo que perjudicaría a más de 3 millones de afiliados, 450.000 jubilados y 80.000 pensionistas. No hay control, porque lo que maneja es el gobierno de turno, el partido de turno, maneja el seguro de pensiones, el seguro de salud, el seguro de riesgos del trabajo, y está desfinanciado. Gobiernos irresponsables que han hecho ofertas electorales con plata ajena. Informó Héctor Romero. El presidente de la República recibió este lunes 14 de enero a Peter Blanc, titular del directorio de Global Universal Designing Commission. En el Palacio de Gobierno, Blanc es reconocido por su labor a favor de las personas con discapacidad. Este encuentro se da con motivo de la visita a Quito, donde será condecorado y participará en un evento preparado por el municipio. Y la Secretaría de Derechos Humanos inició sus funciones este 14 de enero tras la desaparición del Ministerio de Justicia. A criterio de expertos, esto abre una perspectiva alentadora del trabajo que el Estado pueda desarrollar en el área. Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, asegura que la situación de los derechos humanos en Ecuador es compleja, por lo que una secretaría enfocada podría ser positivo. Yo creo que el esquema institucional que teníamos respecto a los derechos humanos en el Ejecutivo era irrelevante. Teníamos un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en realidad en el tema de justicia lo que hacía era interferir en procesos judiciales, muchas veces en persecución de defensores de derechos humanos, y en el tema de derechos humanos su acción era absolutamente inocua. De acuerdo a lo establecido por el Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos tendrá como competencias la coordinación de la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el sistema interamericano, un trabajo que quedó estancado en el Ministerio de Justicia. Principalmente en procesos de reparación a personas que han sido víctimas de violación de los derechos humanos. Y ese es un trabajo que hará la Secretaría de Derechos Humanos para indemnizar, sobre todo el derecho a la no repetición, que nunca más en el Ecuador vuelvan a cometerse violaciones. El monitoreo de cumplimiento de estas competencias será clave para el eficiente trabajo de esta cartera de Estado. Yo pienso que una Secretaría del Ejecutivo debería ser un espacio en donde puedan acudir personas, instituciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, para reclamar por violaciones concretas que puedan haberse cometido en el ámbito del Ejecutivo. Tiene también que tener una capacidad política muy activa para poder intervenir
en actividades que realizan otros ministerios de Estado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hidrocarburos o en el mismo tema del Ministerio del Interior, y poder hacer contrapeso. Requerir a las instituciones públicas, de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial, de los niveles de gobierno autónomos, la información para entregarla a los organismos internacionales e, insisto, identificar cuáles son los problemas, las dificultades que tenemos para requerir apoyo a nivel internacional. Pero Salim pone sobre la mesa el sistema de rehabilitación social que con estos cambios quedará bajo la tutela del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. Bajarle de nivel a la rehabilitación social a un mero servicio después de ser una subsecretaría sí es bastante preocupante. Tenemos algunos centros de rehabilitación social, tenemos problemas de hacinamiento, específicamente en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. Además, considera que estos organismos deberían tener a 2 personas autónomamente para que se hagan cargo, y no solo una, como actualmente se maneja. Informó Carolina Basante. El Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos resolvió dar un plazo hasta este viernes al Gobierno Nacional para que cancele los más de 37 millones de dólares que les adeudan. Señalan que la falta de estos recursos ha generado la paralización de proyectos de desarrollo en sus cantones. Cada año. Indignados dicen estar los alcaldes de los cantones de la Amazonía ecuatoriana frente a la deuda que el gobierno nacional mantendría con estos gobiernos autónomos descentralizados, y es que aseguran que debido a ello no han podido concluir con los proyectos programados para el 2018. Toda vez que el gobierno nos adeuda más de 37 millones en transferencias sobre lo que tiene que ver a la ley 010. Y claro, esto ha retrasado mucho el trabajo, ha desarmado la planificación que se tiene para lograr cumplir con los planes operativos anuales. No podemos ya cumplir con sueldos para los trabajadores, las obras pequeñas que hemos contratado tampoco podemos cubrir. Por todo ello, los miembros del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos Comaga mantuvieron una extensa reunión este lunes en la capital para solicitar al gobierno central el pago urgente de este rubro. Y es que además de ello, dicen que se sumaría la deuda que mantendría el Banco de Desarrollo por cerca de 6 meses por concepto del convenio Fingado 1. Que es la devolución del IVA y que son transferencias que igual se han utilizado a través de los convenios en obras, que muchas han sido ya concluidas, pero el contratista está esperando que se les liquide, pero el Banco de Desarrollo no nos transfiere todavía estos recursos. Entonces, todo esto está ocasionando malestar. En el marco de esta cita también trataron su preocupación en torno a la falta de mantenimiento que registraría la troncal amazónica. En Quijos y Chaco hicimos una paralización hace unos 5 meses. Se comprometieron en por lo menos contratar lo que es IE de Papayacta, IE de Baeza, por una inversión de 1.900.000. Han subido al portal 2 veces, que se ha caído estas 2 veces. No sé qué pasa con algo que es emergente. Ante este escenario resolvieron esperar una respuesta por parte del presidente Lenín Moreno hasta este viernes 18 de enero. Caso contrario se convocarán en asamblea regional. A partir del día miércoles 25 estaríamos autoconvocados en la Amazonía. Nos reuniremos los 3 niveles de gobierno para poder decidir y tomar decisiones en caso de que no seamos escuchados y atendidos por parte del gobierno central. Entre esas decisiones no descartan posibles movilizaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras tanto, el presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador confirmó que el gobierno subsidiará la gasolina extra y Ecopaís para el uso de los taxis agremiados. El titular de la Unión de Transporte de Taxis de Pichincha ratifica su rechazo hacia dicha compensación. La controversia se rige por una falta de coordinación con las bases del gremio. El presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, Jorge Calderón, confirmó la compensación para las gasolinas extra y Ecopaís que el gobierno central entregará a los agremiados de las ciudades consideradas en categoría 1. Las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Santo Domingo, Puerto Viejo, Manta, Esmeraldas y otras tendrán un subsidio hasta 270 galones porque están en la categoría A. En consecuencia, quienes se encuentren en categoría B, su compensación quedaría así.
Las ciudades que están en las cabeceras provinciales están categorizadas en la B, que recibirán un cupo de subsidio hasta 230 galones. Finalmente, los cantones que formarían parte de la categoría C se calcularía de la siguiente manera. Los cantones de cada una de las provincias que convergen la patria tendrán un cupo hasta 210 galones. Pero frente a esa posición, la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha se ratifica en su rechazo a dichas compensaciones. Como Pichincha, el taxismo, las tres uniones de Pichincha, no aceptamos la compensación. Lamentamos nosotros que el presidente de la Federación Nacional, sin consultar, sin consensuar, sin informar a las bases, unilateralmente haya tomado la decisión de aceptar una compensación. En ese sentido, la propuesta que manejan es la siguiente. Siendo consecuentes con el pueblo, nos ratificamos en que no necesitamos la compensación. La mejor compensación es de que se erradique la informalidad, la ilegalidad y las personas que están prestando el servicio de taxis utilizando plataformas tecnológicas que nada tienen que ver con el servicio de transporte en taxis. Y para lograr acuerdos, dicen, han solicitado reunirse con el presidente de la República. Para nosotros, y lo vamos a repetir, es mejor tener un informal menos que tener una compensación de 0,37 centavos por galón consumido de combustible. Además, buscarían que el gobierno pueda financiar una plataforma tecnológica que, según creen, les permitiría brindar un mejor servicio. Informó Javier Rosero. El Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad tendrá cerca de 15 días para elaborar un informe acerca de la factibilidad del uso de plataformas digitales de servicio de taxis en Quito. El Cabildo espera presentar los resultados ante la Asamblea Nacional. La primera tarea del Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad será analizar la viabilidad de legalizar el servicio de transporte de taxis a través del uso de plataformas digitales como Uber y Cabify. Es mejor enfrentar un tema que está siendo ya utilizado y ofertado por la ciudadanía, a cerrar los ojos y querer no utilizar. Igualemos las condiciones. Las mesas de trabajo estarán conformadas por representantes de la sociedad civil, académicos y expertos en plataformas digitales. Vamos a hacer un estudio técnico y un estudio jurídico para ver si esas plataformas serían convenientes que se incorpore. Aparte de la seguridad, el ciudadano está muy enfocado en la preocupación de la movilidad y consideramos que es un tema crítico, sensible y que merece la atención justamente de las autoridades. Se tiene previsto que el 31 de enero estén listos los resultados. A 2 días por semana de reuniones permanentes de aquí hasta fin de mes. El informe final se presentará al alcalde de Quito, quien mencionó que su propósito es presentarlo en la Asamblea Nacional para que sea debatido. Presentaré ese anteproyecto de ley ante los asambleístas de mi movimiento, el movimiento Suma, para que eventualmente aquello pueda ser analizado, discutido. El Consejo Consultivo estará dirigido por la Secretaría de Movilidad, informó Sofía Vintimilla. Luego de 3 semanas de exámenes y procesos, se confirmó que el ADN del hombre abatido en territorio colombiano el 21 de diciembre de 2018 corresponde a Guacho. Esto luego de que el ADN de la madre del disidente concuerda con el del cadáver. El examen de ADN de Margarita Bernaza, madre de Guacho, salió positiva. Con este resultado, el cadáver del disidente de las FARC será entregado a sus familiares para ser sepultado. La confirmación de que el cuerpo abatido en el operativo del 21 de diciembre de 2018 pertenece al ex dirigente del Frente Oliver Sinisterra se respalda en los análisis de sangre realizados a la madre e hija de Guacho, debido a que las pruebas de ADN del supuesto padre no fueron compatibles. Los datos preliminares determinan que la prueba no es compatible con el ADN de Guacho. Los análisis tardaron más de 20 días en realizarse. En medio de todo este proceso también se conoció que Guacho tenía 2 nacionalidades y 2 identidades. En Ecuador, el líder del grupo armado estaba registrado como Walter Arizala, mientras que en Colombia se encontró una cédula con el nombre de Luis Alfredo Pay Jiménez. Este último documento permitía al disidente movilizarse con tranquilidad por toda Colombia para sus gestiones ligadas al narcotráfico al servicio del cartel de Sinaloa en México. Guacho fue uno de los hombres más buscados por los gobiernos de Ecuador y Colombia tras el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio y 2 ciudadanos ecuatorianos. Informó Valeria Navarro.
En el cantón Pichincha de la provincia de Manabí fue rescatada una menor de edad a quien supuestamente su madre la obligaba a prostituirse. 2 personas fueron detenidas. La adolescente recibirá ayuda en una casa de acogida. En ocasiones las cosas que suceden en la sociedad parecen sacadas de un guión de alguna telenovela donde la ficción está presente. El caso que esta vez les contamos sucedió en el cantón Pichincha de la provincia de Manabí. Una madre supuestamente ofertaba a su hija de 15 años como si se tratase de mercadería. Ofrecía los servicios sexuales de la menor. Pudimos observar a esta ciudadana en algunas ocasiones, a la menor también, y efectivamente le seguíamos para poder ver cómo funcionaba este modus operandi. 2 meses de investigaciones permitieron a los agentes de la DINAPEN confirmar que los fines de semana la señora salía con su hija a la feria y realizaba presuntamente contactos con hombres para actividades de carácter sexual. La madre había visto oportuno bajar a Pichincha de Manabí, y obviamente ahí hay afluencia de personas los domingos. La adolescente de 15 años aparentemente representaba para su madre ingresos económicos, era la que generaba dólares. En la operación Libertad 3 se logró rescatar a la menor cuando estaba en compañía de un adulto mayor. Ella utilizaba diferentes estados de coacción, obviamente de amenazas, de intimidación hacia su propia hija. La madre y el ciudadano de 77 años de edad fueron detenidos. La mujer cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de prostitución forzada y el adulto mayor con prisión domiciliaria. La sanción, de acuerdo a la norma jurídica vigente, está aproximadamente de 5 años en adelante. Por la situación de vulnerabilidad del adolescente, la autoridad dispuso su traslado a la capital para que reciba ayuda psicológica y atención integral en su proceso de recuperación. En Quito informó Iván Casamen. Así es, momentos de dolor se vivieron este fin de semana durante los velatorios y sepelios de los fallecidos en el incendio ocurrido en la clínica de rehabilitación en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Los familiares de las víctimas identificaron a sus seres queridos por videos grabados en el lugar de la tragedia y que luego fueron divulgados en las redes sociales. El suburbio estaba de luto. Los velatorios los realizaban en diferentes barrios y eran las víctimas del incendio del pasado viernes en el centro de rehabilitación de personas adictas a sustancias estupefacientes. En la 17 y la D encontramos a la señora Marcela Cabero. Su hijo dejó una pequeña de 3 meses de nacida en la orfandad. Me enseñaron en un teléfono donde están unos encima de otro montados los chicos. Se han tirado una bañera en el baño, uno encima de otro y una pierna así. Y yo le digo, este es mío, a mi marido dice, no, este es mío y ese había sido mío. Me la dejaron su papá mío y eso es lo que más me afecta. Mientras que en la 25 Nicolás Augusto González estaba José Escobar, que velaba a su hermano. Él cuenta que su ser querido tenía las esperanzas de recuperarse del consumo de las drogas y sus anhelos terminaron en un cofre mortuorio. Se filtran los videos y él incluso aparece sentado en el baño, él aparece con otros encima sobre él. En la 20 y la P lamentaban el fallecimiento de Gabriel Bautista. Sus allegados aseguran que desconocían lo que sucedía en el interior del centro de internamiento. No sabía cómo ellos estaban adentro, cómo los trataban. La indignación, la impotencia de saber que ya no tendremos a nuestro Gabriel en casa. Mientras que en Fertiza, en ese callejón lamentaban el fallecimiento del esposo de la señora Susi Hernández, quien ahora se queda con sus 3 hijos. Sus vecinos y amigos se solidarizaron con la situación que ahora está enfrentando. Tenía una semana que él lo encerramos, porque él ya dijo, ya hasta aquí la droga, ya quería cambiar por sus hijos. La tarde de ese domingo la calle 29 acogió a miles de ciudadanos que llegaban de diferentes sectores de la urbe. Cada uno aparecía con su féretro y eran los fallecidos del fatídico incendio. Lo que impute la muerte de mi hermano, José Manuel Angulo, fue uno de la clínica que se quemó. Uno de los bloques del cementerio Ángel María Canals los esperaba. Ya se iban llegando entre lágrimas y con sed de justicia. Los despidieron con aplausos y llantos y también con indignación. Y además con los recuerdos de los momentos compartidos.
Fue una jornada triste en el suburbio que por estas calles aseguran que nunca olvidarán cuando en un día murieron 18 ciudadanos, informó Charlie Pisa. El sepelio del policía César Topón se lo realizó en Sangolquí. El gendarme fue asesinado el pasado sábado en el puerto Mestanza, provincia de Sucumbíos. Los familiares de la víctima piden justicia para que el crimen se esclarezca y los culpables paguen por el delito cometido. El dolor fue incontenible para familiares, amigos y conocidos del cabo de policía César Topón. Durante el sepelio, su viuda dijo que como todos los días él se prestó a cumplir con su deber. Sin embargo, nunca volvió a casa. Salió a las 4:30 de la madrugada, dijo que tenía que trabajar y ese fue un día más, como todos los días que él salía a su trabajo, pero esta vez ya no regresó. El cabo César Topón fue asesinado en Puerto Mestanza, provincia de Sucumbíos. Él junto con sus compañeros de la unidad antinarcóticos fueron atacados mientras realizaban labores de patrullaje. En este caso, la Policía Nacional confirmó se encuentra investigando. La investigación continúa. Recibimos un apoyo muy importante de la Policía de Colombia, las unidades especializadas ya también, para continuar con las investigaciones y la Fiscalía de Colombia también. El hermano del policía abatido pidió a las autoridades no dejar desprotegidos a los hijos y viuda del gendarme. Al gobierno y a las autoridades que por favor y no se olviden de mi cuñada y de mi sobrino que queda en la orfandad. Que no sea solo ofrecimientos y que se cumpla todo. Es una pérdida irreparable, tanto para mí, para mis hijos, para su madre, para toda la familia. Los dos policías heridos que acompañaban al uniformado asesinado se encuentran estables. Esto mientras en Colombia habrían sido capturados 2 de los delincuentes que perpetraron la emboscada. Esto es lo que se sabe mientras en Sangolquí el sufrimiento continúa para quien ahora ya no los acompañará más. Informó Javier Rosero. 3 personas fueron asesinadas en una zona rural del cantón Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha. Los cuerpos fueron encontrados tendidos en un camino de tierra. Por la zona nadie escuchó nada. Al parecer pasaron algunas horas del triple asesinato hasta que lugareños que bajaban al pueblo se encontraron con semejante escena. 2 de los fallecidos son hermanos, el tercero sería un amigo. Por la forma como fueron ejecutados, la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Nadie sabe cuál fue el motivo y no sabemos nada porque el uno es menor de edad y no sabemos nada. Los 3 cuerpos presentaban heridas de arma de fuego. Todo sucedió en una zona rural del cantón Puerto Quito. Aún no se logra determinar si fueron sorprendidos donde encontraron los cuerpos o los llevaron a dejar en ese lugar. A las autoridades, a las policías, pues que sigan investigando esto, pues que no se quede, porque no sabemos la historia, por qué los mataron, por qué los dejaron abandonados y pedimos justicia. Familiares de los 2 hermanos llegaron hasta el departamento forense en la capital, realizaron los trámites de defunción y en una camioneta del cuerpo de bomberos del cantón Puerto Quito, los féretros fueron trasladados hasta el recinto Buenos Aires, sector donde serán sepultados. Colaborar con la gente de nuestro cantón y de diversos cantones del noroccidente de la provincia de Pichincha en este tipo de acontecimientos, ¿sí? En este caso, pues estamos colaborando con el traslado de los cuerpos. Parientes del amigo no llegaron, está plenamente identificado. El cadáver permanece en el Departamento de Medicina Legal, mientras equipos de la DINASER trabajan en campo para descifrar los motivos del triple asesinato y sobre todo dar con los responsables. En Quito informó Iván Casamen. Implicados en el robo a una vivienda fueron capturados en el norte de Quito. Los sospechosos fueron detenidos con algunos objetos que se llevaron minutos antes de la casa. Llegaron temprano, como que estaban esperando que la alarma la desactiven para ingresar a la vivienda. El dueño del inmueble indicó que aprovecharon que abrieron una puerta para dejar a los niños en el recorrido escolar. Le veo a mi esposa que le tenían con el cuchillo en el cuello y los 2 subieron donde mí y me dijeron, colabora, si no te matamos. Para asegurarse que no pidan auxilio, les amarraron y amordazaron, pero no se imaginaron que había alguien más, que al ver lo que pasaba se escondió y llamó a la policía. Amenazaban de muerte a mi esposa, me amenazaron a mí, a mi madre, a mis 2 hijas, que en el caso que si llegaban a enterarse la policía, ellos nos iban a matar. Resultaron audaces para recoger las cadenas, pulseras, relojes, laptops, celulares y otras cosas. Buscaron una maleta en la misma casa. Incluso encontraron dinero en efectivo. Con todo salieron y se fueron
dejando a los propietarios fuera de circulación. Los 3 personas son venezolanos. Dentro de la forma que utilizaban estos ciudadanos para robar es el amedrentamiento con cuchillos. Asimismo se les encontró una pistola de juguete. Los uniformados llegaron, se enteraron de lo que pasó y con las características de los sospechosos rodearon el sector. 2 fueron divisados en una de las calles cercanas. Cuando se percataron de la presencia del patrullero, intentaron perderse, pero no lograron ir muy lejos. A la altura de la Unión Nacional les proceden a capturar. ¿Estaban caminando? Caminando. Al percatarse de la llegada de los patrulleros, tomaron actitudes inusuales. Uno como que tomó otra ruta, también se habría llevado su parte. Los extranjeros supuestamente se dedicaban al trabajo informal cerca del sector donde perpetraron el robo. Es decir, como que andaban haciendo inteligencia de los movimientos de los propietarios. Operaban a pie. Tenemos información de que eran los llamados limpiaparabrisas que estaban por la zona. A los madrugadores la suerte como que se les durmió y la policía les dejó sin tiempo para tomar café. En Quito informó Iván Casamen. Con 13 nuevas pruebas se pretende excluir a David Piña como autor de la muerte de Karina del Pozo, a pesar que fue sentenciado a 25 años de prisión. El hecho se registró hace 6 años. Con una acción extraordinaria de protección responde la nueva defensa de David Piña. El día de hoy nosotros estamos presentando una acción extraordinaria de protección en contra de la inadmisión del recurso de revisión por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Paulo Caña tiene en carpeta 13 pruebas que pretende sean analizadas en el recurso de revisión que desvincularían a David Piña como autor de la muerte de Karina del Pozo, joven que fue asesinada en febrero del 2013. Estas pruebas a las que hago relación, unas son de ADN, otras son de perfiles genéticos, otras son del micro SD del teléfono celular que se encontró en la billetera de uno de los coprocesados, así como también pericias de credibilidad y de crisis nerviosa. Piña fue sentenciado a 25 años de prisión, de los cuales ha cumplido 6. Nuevas pruebas que podrían cambiar el escenario. Van a atacar la sentencia que se dio en Tribunal Penal. No olvidemos que David Piña presentó, o los abogados presentaron tarde el recurso de apelación, por lo tanto no pudo atacar en forma eficiente dicha sentencia. Estas pruebas a las que hacemos nosotros relación van a atacar la responsabilidad, más no la materialidad, porque todos sabemos que lamentablemente Karina del Pozo fue asesinada, pero con estas pruebas que nosotros indicamos, nosotros le sacaremos de la escena del crimen a David Piña. Eduardo Piña deposita su confianza en que los elementos que presentarán se conviertan en la boleta de libertad de su hijo. Bueno, ustedes se imaginarán el dolor que tiene mi hijo de estar detenido injustamente. Es terrible. Las 13 pruebas a las que hacemos relación no se han tratado anteriormente en juzgamiento en dicho proceso, por lo tanto estas tendrán que ser admitidas y observadas por los jueces de la Corte Nacional. Informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Cámaras de seguridad captaron el robo de accesorios vehiculares cometido por adolescentes en la ciudad de Las Sauces 1 en el puerto principal. Aprovecharon el momento cuando conversaba con un amigo. A pocos metros el local de venta de repuestos para vehículos, en el barrio de Las Calles Ayacucho y Acisclo Garay. Los amenazaron de muerte con ese revólver. Les quitaron los teléfonos celulares y les revisaron una y otra vez los bolsillos. Eran sujetos que los abordaron a las 9 de la mañana y se movilizaban en una motocicleta. Esto es una calle donde la gente viene con dinero porque tiene que comprar sus repuestos. Y la verdad que ya hasta miedo venir a comprar porque no hay seguridad, tendría que poner ojos de águila, tienen que hacer algo porque ya van, ¿qué? En menos de 6 meses han habido 7 robos solamente en esta cuadra. Y por eso piden la intervención inmediata de la Policía Judicial para que con sus uniformados capturen a estos delincuentes. A nosotros nos van robando ya 3 veces. 3 veces, sí, aquí. No hemos puesto la denuncia porque es un problema con los ladrones. La última vez nos dieron balas, nos entraron, nos encañonaron a toditos aquí y nos desvalijaron todo. Llevaron teléfonos, cadenas, reloj, plata. La cámara de vigilancia de una vivienda captó el instante en que un ciudadano es sometido por 2 antisociales
que les quitaron sus pertenencias. Frente al colegio Vicente Rocafuerte, esto es en las calles Aguirre y Babahoyo. En otro sector del centro de Guayaquil, en esa ocasión en horas de la noche, en plena esquina de las calles Luque y Avenida Quito, en escena aparece un joven en una bicicleta, que al segundo se le lleva el teléfono celular a este ciudadano. Fueron casos registrados solo este fin de semana en la urbe porteña, que como observan no se puede estar ni con el teléfono en la mano, en plena vereda, frente a su negocio, o caminando por una de esas calles, porque podría ser la próxima víctima, informó Charlie Pisa. Además, en una discoteca clandestina de Guayaquil se registró un hecho de sangre. Uno de los clientes murió. Las autoridades investigan este caso, el cual ha dejado 4 detenidos. La música sonaba y el ambiente se encendía, pero todo cambió de un segundo a otro cuando varias detonaciones se escucharon. Ahí el baile llegó a su fin y en cuestión de minutos la policía y criminalística se hicieron presentes, pues la farra había concluido con un muerto en el piso. Labores de investigación en curso querían dar con el paradero del sospechoso. Claro, antes de salir de la discoteca, pues el hoyo occiso había estado bailando con una chica que andaba con estos ciudadanos, que protagonizaron la riña y posterior la muerte del ciudadano fallecido. Mientras que en el lugar en donde todo ocurrió, la 30 y Callejón Parra, los vecinos sorprendidos aseguraban que ahí funciona una discoteca clandestina. Hay bala, hay bulla desde las 5 de la mañana, 3, 4 de la mañana empieza el escándalo, las mujeres gritan, los hombres pelean, se insultan y se dicen de todo. Aquí no se puede dormir, no hay tranquilidad para nada. La música y todo eso, pero nunca hemos imaginado que iban a llegar a esta consecuencias, estos extremos, ¿no? Realmente. ¿Se había clausurado antes este lugar? Creo que tiene ya 3 clausuras. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses para la autopsia respectiva, mientras que las autoridades de seguridad dan detalles de lo que habría sucedido. Una bala apagó la fiesta. Chamainán Zavala Pedro es la persona fallecida. ¿Cuántos años? 30 años de edad. De un disparo en la cabeza. Y que en las próximas horas se tendrían los primeros resultados de las indagaciones. 4 personas detenidas por este asesinato. Las 4 personas que presuntamente participaron en el hecho. Informó Julio César Saona. Recorremos el país. Un hombre que se movilizaba en una bicicleta murió tras ser impactado por un vehículo en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Se presume que el responsable del percance es un agente de la Policía Nacional. Cayó desde lo alto de este puente, ubicado en el ingreso norte del cantón Milagro. El conductor de la bicicleta habría sido impactado por una camioneta que circulaba aparentemente a exceso de velocidad. La oscuridad de la zona habría hecho su parte. En el sitio se encontró una bicicleta en la que se trasladaba el ciudadano. También más adelante, a la altura de la Cámara de Comercio, se encontró un vehículo tipo camioneta, que es el vehículo que participó en el accidente. Ahí el conductor abandonó el lugar del accidente. Sí, un neumático salió proyectado hacia los terrenos del ingenio azucarero Valdés, que pertenece a la camioneta que participó en el accidente. La víctima fue identificada como Orlando Valero, de 53 años. Trabajaba como guardia de seguridad y al momento del siniestro se dirigía hacia su domicilio. Dentro del vehículo, cuyos ocupantes huyeron, se encontró una chompa de la Policía Nacional. Se presume que es un agente policial, se presume. Tienen un video, está rodando el video, que tiene botellas de whisky en su vehículo, el cual atropella a mi tío y se da la fuga. Y esperemos que la justicia tome cartas en el asunto. Informó Jorge Salazar. En circunstancias que aún están por determinarse, un tráiler tipo tanquero de transporte de combustible se chocó contra un camión que transportaba madera, que quedó destruido con la fuerza del impacto. Producto de este suceso, el chofer del camión murió mientras el conductor del tanquero se dio a la fuga. Los familiares de la víctima piden justicia. Y los accidentes de tránsito siguen sumando víctimas mortales a las estadísticas en el país.
A 27 kilómetros de Puyo, en la vía Altena, parte de la troncal amazónica, el choque de un camión que llevaba madera y un tráiler de transporte de combustibles terminó con la vida del chofer del primer vehículo, que quedó atrapado en medio de fierros retorcidos de la cabina. No podemos ver una versión clara que diga o que precise el momento de que se haya suscitado el accidente. Una de las personas que llegó pocos instantes después de registrada la fatal colisión dice que el desafortunado conductor agonizó lentamente, aplastado por los destruidos restos metálicos del vehículo. Ella sangraba y solo alucinaba, ya, o sea, había sonido, pero no hablaba, nada, pronunciaba palabras, nada. Los familiares de la víctima, de 55 años, casado y padre de 3 hijos, fueron llegando de a poco a la escena del trágico suceso y clamaban por que se haga justicia. Que se haga justicia, que le coja al señor. O sea, da pena, mire, es inocente, él no tiene la culpa. El otro señor, mire cómo le va haciendo el carro pedazos. Expertos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT de la policía realizaron las experticias para determinar las razones del accidente, mientras la fiscal de turno procedió a realizar el levantamiento del cadáver. Se ha realizado el informe tipo T, que es la noticia técnica del delito, donde se puede verificar el punto de impacto y demás pormenores. Varios minutos se tomaron miembros de los cuerpos de bomberos de Puyo y Mera para realizar la extracción del cadáver. El chofer del tráiler huyó del lugar, informó Carmita Ergotti. Una persona fallecida y 2 heridas fue el resultado de un aparatoso accidente en la Panamericana Norte en el cantón Montúfar, provincia del Carchi. Al parecer, el exceso de velocidad sería una de las posibles causas. El fallecido es un comerciante que retornaba junto a su hijo desde la ciudad fronteriza de Ipiales. El choque frontal entre estas 2 camionetas se dio en el sector conocido como Mata Redonda, perteneciente al cantón Montúfar. El impacto fue tan fuerte que dio como resultado a una persona fallecida. Se trata de Carlos Che, de 58 años, mientras que su hijo, quien conducía el automotor, y el otro chofer fueron trasladados hasta el hospital de Tulcán. Eloy Oxiso, oriundo del Valle del Chota, laboraba como comerciante y, según sus familiares, regresaba desde la frontera. Le viene a buscar el pan de cada día para los hijos y viene a toparse con esto imprudente, duro. Claro, no le da chance al otro pues a esquivarse. El comerciante, quien llevó la peor parte, quedó en medio de las latas del vehículo en el que viajaba. Fue el personal del cuerpo de bomberos quienes, a través del equipo especial, pudieron extraer el cuerpo sin vida. Al parecer, el exceso de velocidad sumado a la calzada mojada serían las posibles causas del choque. Pudimos constatar que había una persona atrapada. Procedimos a hacer el trabajo de extricación y descarcelación de la hoy persona oxisa. La circulación vehicular en la Panamericana se vio interrumpida por varias horas mientras sus vehículos eran retirados del sitio. Decenas de curiosos llegaron minutos después del fuerte impacto. Pudieron observar con dolor el estado de los heridos. El de la camioneta de aquí nomás estaba machucado todas las piernas, todos. Yo el otro cogido de la rodilla, está sangrando, el otro cogido de la mano de aquí, puro quebrado, eso aquí nomás estaba. En las afueras de emergencia del hospital de Tulcán, familiares de los 2 heridos permanecían alerta a la valoración de los médicos. El pronóstico estable para los 2 conductores, sin embargo, permanecerán 24 horas en la casa de salud debido a las múltiples fracturas que presentan. Un paciente se encuentra policontuso y el otro presenta un politrauma dado por un trauma de tórax y un trauma de miembros inferiores bilateral. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. En otro ámbito de la información, y como lo anunciamos, cerca del 35% de ausencia de estudiantes se habría registrado en una unidad educativa de la capital, tras la falsa noticia de casos de gripe H1N1 en la institución. Autoridades salieron a desmentir los rumores e informaron que se trata de cuadros de gripe común en la época invernal. Fue la semana pasada que a través de redes sociales se corrió el rumor de que casos de gripe H1N1 se habrían registrado en la unidad educativa Eugenio Espejo norte de la capital, provocando que cerca del 35% de los estudiantes, por temor, dejen de acudir regularmente a clases. Ante ello, las autoridades de la institución salieron a desmentir la falsa noticia. Que son casos de influencia, que es viral y que no se preocupen los padres de familia. Tenemos aquí la documentación, nos han enviado las copias, como ustedes pueden observar,
donde nos indican influencia tipo A. Si este es un caso, acá tenemos el otro caso también, que es igual influencia tipo A. Sí, y el otro caso que lo tenemos a través que me acabo de legar hace unos minutitos, que es del tercer chico de décimos. En total son 3 casos de influenza tipo A que se reportaron en esta unidad educativa que, como explica la médico Gabriela Zapata, es una gripe común que se registra regularmente en temporadas de invierno, tal como la que atraviesa la ciudad. Los cuadros de influenza los vemos registrados epidemiológicamente en el Ecuador a partir del mes de octubre y pueden durar incluso hasta abril. Cualquier persona sana puede adquirir la infección y necesariamente no se complique el cuadro. El 90-80% de estos casos se puede resolver en atención primaria y se puede dar cierta medicación sintomática para ese paciente. Señala que si bien la gripe H1N1 es un subtipo de la influenza tipo A debido a la mutación del virus, los síntomas en estos casos son más agudos a una gripe normal. Por ejemplo, fiebre, tos, dolor de garganta, nariz congestionada o con moqueo, ojos rojos y llorosos, dolor generalizado, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, náuseas y vómitos. Dentro del tipo A entra la A, H1N1 o H3N2. Es parte de la influenza A. Por ello hace un llamado a tomar las medidas preventivas, principalmente en torno a la higiene. Al estornudar, taparse con el pliegue del codo, el aseo de las manos con agua y con jabón o el uso de alcohol gel, evitar lugares de aglomeración de gente porque es más propensa a la propagación del virus y al contagio, y no automedicarse. Por su parte, el rector de la unidad educativa, Pedro Coloma, detalló que se encuentran tomando las medidas respectivas en la institución, como la fumigación. Estamos solicitando al Ministerio de Salud también se nos envíe material para hacer una fumigación. Lo hemos hecho en los paralelos que se cree estaban afectados. Finalmente hizo un llamado a los padres de familia para que en casos como este, referirse siempre a la información oficial. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un buen inicio de semana. Un abrazo grande.